comenzamos la séptima lección en este cursillo. Esta lección séptima lleva por título Fenómenos modernos comparados con dones bíblicos. En la lección anterior presentamos bastante evidencia bíblica que prueba que los dones milagrosos, como dones del Espíritu Santo, ya no existen hoy día. Aprendimos que todos sus propósitos ya se cumplieron. Aprendimos que Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, profetizó que vendría el tiempo cuando ya no tendríamos estos poderes en la iglesia. Y aprendimos que este tiempo fue cuando se completó la revelación del Nuevo Testamento. También aprendimos que se recibieron únicamente por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. No obstante, toda esta evidencia bíblica contra la existencia de los milagros hoy día, hay ciertos fenómenos en la actualidad que merecen nuestra atención especial. Hay muchos religiosos que tienen experiencias algo parecidas con los poderes milagrosos que el Espíritu Santo dio en el primer siglo. Pero si realmente ponemos estas experiencias a prueba por compararlas con los milagros que obraban Cristo, los apóstoles y otros cristianos en el tiempo del primer siglo, aprendemos que estas experiencias, que estos fenómenos modernos no son iguales a los dones bíblicos que el Espíritu Santo dio en aquel tiempo. En algunos casos vemos que no son ni parecidas. Hay tres dones en especial que se presentan como prueba de poderes sobrenaturales. Primero, el poder de hablar en lenguas. Segundo, los sueños. Y tercero, la sanidad divina. En esta lección es nuestro propósito dar nuestra atención a estos tres dones: el hablar en lenguas, los sueños y la sanidad divina. El propósito principal que tendremos en mente es sencillamente comparar el fenómeno moderno con el don bíblico. Por ejemplo, vamos a comparar el supuesto don de hablar en lenguas que se presenta hoy día con el don bíblico de hablar en lenguas. Y así sucesivamente estos tres poderes: el poder hablar en lenguas, los sueños y la sanidad divina. No creo que el poder del Espíritu Santo se haya disminuido. Creo que el Espíritu tiene el mismo poder hoy que tuvo en el tiempo del Antiguo Testamento y en el primer siglo de la edad cristiana. Si fuera su voluntad dar poderes milagrosos a los hombres en la actualidad, podría dar poderes iguales a los que se recibieron en tiempos bíblicos, o sea, en el primer siglo. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Su poder no ha disminuido. Los milagros de hablar en lenguas, tener sueños y sanar enfermos hoy día deben ser iguales a los que observamos en Cristo y sus apóstoles. Si los hombres modernos realmente recibieran estos poderes del Espíritu Santo, los poderes que manifiestan serían iguales a los poderes manifestados por Cristo y sus apóstoles. Al no ser iguales, deben ser descartados y reconocidos como imitaciones del poder de Dios. Estos pueden tener su origen en la mente del ser humano, en causas psicológicas o en el diablo mismo. Pero el punto principal es que no debemos confundir las obras imitadoras, engañosas del diablo, con las del Espíritu Santo. No debemos confundir tampoco los poderes psíquicos del ser humano con el poder del Espíritu Santo de hacer milagros. El hablar en lenguas. Quizá el don que recibe más énfasis hoy día en muchas religiones es el de hablar en lenguas. Es uno de los dones prometidos por Cristo en Marcos 16, versículos 17 al 18. También es uno de los dones presentados por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10,
en su lista de los diferentes dones que el Espíritu Santo repartía conforme a su voluntad en las iglesias del Señor en el primer siglo. Sorprenderá a algunos saber que no todos los que recibieron poderes milagrosos recibieron el poder de hablar en lenguas. Les sorprenderá saber quizá que no todos aquellos que recibieron poder del Espíritu Santo recibieron el poder de hablar en lenguas. Pero esto también es cierto. Pero consideremos lo que la Biblia enseña acerca del don de hablar en lenguas. En todas las ocasiones en que se habla de este don, en la Biblia, fíjese, la palabra original, la palabra griega, es glosa. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra glosa puede tener uno de 4 significados. Uno, se refiere al órgano físico en la boca, la lengua. Segundo, puede ser un lenguaje o dialecto. Tercero, puede ser cualquier cosa que parece como lengua, o sea, una cosa parecida a la forma de una lengua. O cuarto, puede ser el uso poético o retórico, pero nunca, fíjese bien, nunca significa una expresión extática, o sea, una expresión de sonidos en las cuales el hombre ha perdido el control o el dominio propio. El griego tiene otra palabra. La palabra es casi igual al castellano, éxtasis, que significa éxtasis. Pero esta palabra no se encuentra, fíjese bien, aunque hay palabra en griego, en el lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento, existe esta palabra éxtasis, pero esta palabra no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento relacionada con el don de hablar en lenguas. Sin embargo, si examinamos las experiencias modernas de las personas que alegan hablar en lenguas, estas son más parecidas a expresiones extáticas que a lenguajes. El significado verdadero de la palabra lenguas, lenguajes o dialectos. Por esta razón, es necesario examinar en más detalle lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre el don de hablar en lenguas y luego comparar esto con el fenómeno moderno. Vamos a estar estudiando en 2 capítulos del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13 y 1 Corintios capítulo 14. Porque estos 2 capítulos son los que hablan en detalle y nos dan explicaciones acerca de este don, acerca de este milagro de hablar en lenguas. Quiero suplicar que el estudiante lea ahorita, antes de seguir con esta grabación, que lea Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Antes de seguir, por favor, apague su grabadora y lea Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Bueno, si ahora ha leído ya Hechos 2, 1 al 13, sigamos. En la Biblia, lengua se refiere a un idioma no estudiado por el dotado. En el Nuevo Testamento, lo quiero repetir, el don de hablar en lenguas era el don de hablar en algún idioma que el dotado no había estudiado. Por ejemplo, si yo pudiera hablar en alemán, sin estudiar este idioma, ni un tan solo día, y hablarlo bien, estaría hablando en lenguas. Habría recibido el don de hablar en lenguas si hablara en ese idioma, sin estudiarlo. Ahora, considerando el texto en Hechos capítulo 2, además de la prueba que ya hemos presentado de la palabra original, glosa, encontramos confirmación de lo mismo en Hechos capítulo 2, versículo 4. La Biblia declara que los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando se juntó la multitud compuesta de judíos de todas las naciones bajo el cielo, el texto dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2, versículos 5 y 6. Había presente individuos de las diferentes nacionalidades,
Y en Hechos capítulo 2 tenemos una lista de estas diferentes nacionalidades en los versículos 9 al 11. Y hay una variedad grande, aunque todos eran de la raza judía, pero eran judíos nacidos en otras naciones donde hablaban otros idiomas, otras lenguas además del hebreo. Y en Hechos capítulo 2, versículos 9 al 11, habla de partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, otras regiones de África más allá de Cirene, romanos residentes en Jerusalén, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, todos. Y dice el texto, les oímos hablar en nuestras lenguas. Hechos 2:11. Cada uno de ellos oía que estaban hablando en el idioma nacional o natural de él. Y esto sucedió a pesar de ser todos los apóstoles galileos, o sea, de la región llamada Galilea, y por tanto, todos ellos de un solo idioma natural. La pregunta de la multitud fue, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos capítulo 2, versículo 8. En los dos versículos que acabamos de citar, Hechos 2, versículos 6 y 8, la palabra traducida lengua es del griego dialectos, y es la misma palabra dialecto en el castellano. Así que las lenguas que hablaron los apóstoles eran dialectos, o sea, idiomas, lenguajes de uso en la tierra, no en el cielo, sino en la tierra en aquel tiempo. Específicamente fueron los idiomas nacionales de los judíos presentes en aquella ocasión. Antes de seguir adelante con el estudio, le quiero suplicar a cada estudiante que lea ahora el capítulo 14 de 1 Corintios. Todo el capítulo 14 de 1 Corintios ahorita, antes de seguir escuchando esta grabación. Bueno, si ha leído 1 Corintios 14, consideremos lo que podemos aprender allí en cuanto al don de hablar en lenguas. En 1 Corintios 14, el don de hablar en lenguas es igual al don que manifestaron los apóstoles en Hechos capítulo 2. También es el don de hablar un idioma extranjero sin estudiarlo. La única diferencia es que en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo corrige a algunos abusos y malos usos del don de hablar en lenguas en la iglesia en Corinto. En Corinto algunos cristianos con este poder estaban hablando en lenguas en la congregación, o sea, en la reunión de la iglesia, aunque no había ningún extranjero de ese idioma presente. Es decir, es como si tuviéramos una reunión en español y su servidor empezara a hablar en inglés sin que estuviera presente ninguna otra persona que entendiera el inglés. Esto es lo que ellos estaban haciendo. El resultado fue un gran desorden y una falta de edificación porque nadie entendía sus palabras. Por tanto, Pablo les exhortó a buscar también el don de la interpretación, o sea, la traducción, porque interpretar en la Biblia es traducir. Así que él les exhorta a buscar también el don de la interpretación para que la iglesia también sea edificada. De otra manera, es decir, sin un traductor, se prohíbe el uso de las lenguas en la reunión de la iglesia. 1 Corintios 14, versículo 28. En 1 Corintios 11, versículos 10 y 11, la Biblia dice, tantas clases de idiomas hay. Fíjese en la palabra. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. 1 Corintios 14, versículos 10 y 11. Si yo hablo en un idioma y usted habla en otro,
y yo no entiendo el suyo, ni usted entiende el mío, somos como extranjeros, no nos entendemos. Esto mismo sucede cuando uno habla en lenguas y el otro no entiende ese idioma en que está hablando. Este es el caso de las lenguas que se recibían como dones espirituales del Espíritu Santo. Eran idiomas. Y para aquel que no era de este idioma, no tenían ningún valor sin algún traductor e intérprete. Estamos viendo más y más evidencia que las lenguas, el don de hablar en lenguas en la Biblia, era el don de hablar un idioma sin estudiarlo. En 1 Corintios 14, 21 encontramos otra prueba. En este versículo el apóstol Pablo está usando un pasaje del Antiguo Testamento para probar que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Dice el texto, en la ley está escrito, en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. 1 Corintios 14, 21. En el contexto original de este texto, que es Isaías 28, 11, el Señor estaba pronunciando su castigo sobre el pueblo de Israel. Ahora, fíjese bien en lo que estamos diciendo. Pablo usa Isaías 28, 11, hablando acerca de las lenguas. Estamos ahora considerando que el contexto original de ese texto, Isaías 28, en el Antiguo Testamento, era un contexto en el cual Dios estaba pronunciando su castigo sobre el pueblo de Israel, un pueblo rebelde que no le escuchaba. Este castigo se llevó a cabo cuando los asirios destruyeron a Israel y llevaron a miles de israelitas cautivos a tierras extranjeras. Ahí tuvieron que escuchar lenguas extrañas, otros idiomas, pero aún hablándoles en el idioma de los asirios, es decir, por las amenazas, la destrucción, el cautiverio, Israel no se arrepintió. En nuestro argumento, el punto es sencillamente que las lenguas de que habla el texto no eran jerigonzas, sino idiomas. Eran idiomas que los judíos no habían aprendido ni habían entendido. En el contexto de 1 Corintios capítulo 14, igualmente como en Hechos capítulo 2, lenguas significa idiomas extranjeros. Por eso decimos que en el Nuevo Testamento el don de hablar en lenguas era el don de hablar en algún idioma que el dotado no había estudiado. Y este punto es fundamental, porque cuando comparamos el fenómeno moderno llamado hablar en lenguas, aprendemos que ese fenómeno moderno es diferente, porque los modernos que supuestamente hablan en lenguas no hablan idiomas de ninguna parte del mundo. Lo que hablan son jerigonzas sin significado. Algunos alegan que son idiomas de ángeles. Pero cuando los ángeles hablan en textos bíblicos, ¿en qué idioma hablan? Hablan a los hombres en idiomas que los mismos hombres entienden, en sus propios idiomas humanos. ¿No le parece extraño que todos aquellos hoy día que hablan en lenguas hablen en idiomas de ángeles, mas ninguno en idiomas humanos, para que sirva como señal a los incrédulos de ese idioma? Hay muchas personas que por mucho estudio y práctica han aprendido otro idioma, pero nunca se ha visto que alguno, ni un tan solo, sin estudiar ni practicar, pudiera dominar bien otro idioma. Su servidor entiende bien el inglés, es su idioma natural. Si alguno tuviera el don de hablar en lenguas, podría hablar con él sin estudiar el inglés. Pero nunca he conocido a ninguna persona con tal don, aunque en muchas ocasiones he invitado a muchos que supuestamente hablan en lenguas a probarlo así. Díganme, por favor,
por qué los misioneros norteamericanos de las diferentes sectas en los países latinoamericanos que practican lo que llaman el hablar en lenguas, ¿por qué tienen que estudiar el español? ¿Por qué muchos de ellos no lo hablan muy bien? ¿Por qué no usan el poder del Espíritu Santo para hablar el español sin estudiarlo? Esto sería el verdadero don de hablar en lenguas. Que llegara a alguno de los Estados Unidos que no había estudiado el español y que no era su idioma natural y que les hablara en español de un solo, sin estudiarlo. Eso sería el don de hablar en lenguas. Y que alguno de Latinoamérica llegara a los Estados Unidos a hablar perfectamente el inglés sin haberlo estudiado, mas ninguno lo hace. Yo he preguntado a personas en los Estados Unidos que no saben hablar el español, que me hablen el español si pueden hablar en lenguas, y veremos la prueba de que realmente tienen el poder del Espíritu Santo con ellos. No lo hacen, no lo pueden hacer. Las jerigonzas modernas no son lenguas, no son idiomas, no son lenguas, según la Biblia, porque el don bíblico era hablar en idiomas. El fenómeno moderno no lo es diferente, es otra cosa. La verdad es que el fenómeno de hablar extáticamente en forma incontrolable, como hacen muchos religiosos hoy día, y lo alegan hacer por poder del Espíritu Santo, esto no es diferente de lo que se observa entre los paganos. En la ciudad antigua de Delfi, en cuanto al oráculo de Apolo, datos históricos nos enseñan que en Delfi, y aparentemente en la mayoría de sus oráculos, Apolo replicó a sus seguidores, a los paganos que adoraban a este dios falso de Apolo. Él replicaba a ellos no en visiones, sino por lo que ellos llamaron entusiasmo. Es decir, el dios, este dios pagano falso, entró en la persona, en la profetisa, y usó sus órganos vocales, sus cuerdas vocales, como si fueran de él mismo. O sea, algo parecido a lo que hace el control en el espiritismo moderno. Hablan en jerigonzas, hablan en lenguas. El hermano Jimmy Jividen, en su libro Glosolalia, de Dios o del hombre, presenta evidencia de algo semejante en la secta de Dionisio y en muchas otras religiones paganas como los musulmanes. ¿Tendrán ellos algún don del Espíritu Santo? Claro que no. El poder de hablar extáticamente no requiere poder del Espíritu Santo, porque hay suficiente poder en la mente humana para esto. En el subconsciente de uno hay mucho poder. Religiosos que no hablan en idiomas no tienen el poder de hablar en lenguas que repartía el Espíritu Santo en el primer siglo, aunque ellos atribuyan sus experiencias al Espíritu Santo. Fíjese en qué ridículo es los pentecostales que rechazan la doctrina de la Iglesia Católica Romana, hablan en lenguas, lo que ellos llaman lenguas. Los de la Iglesia Católica Romana que rechazan la doctrina de los pentecostales, hablan en lenguas, o lo que ellos llaman lenguas, hablan jerigonzas ambos. Sin embargo, ambos dicen que esto es la prueba que Dios está con ellos, que el Espíritu Santo está con ellos. No hay ninguna prueba en esto. Y si empezamos a examinar cómo ellos usan su supuesto don de hablar en lenguas, vemos que ellos están violando casi todos los principios bíblicos, casi todos los reglamentos que el Espíritu Santo ha establecido en la palabra de Dios para el buen uso de ese don verdadero de hablar en lenguas. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el don de hablar en lenguas no se podía usar sin la presencia de incrédulos que entendían el idioma, como en el día de Pentecostés. O al menos tenía que estar presente algún hermano que podía traducir lo que el que hablaba en lenguas decía.
para que los demás entendieran. Tenían que tener presente un incrédulo del idioma extranjero que se hablaba, o un cristiano que podía traducir. En Hechos capítulo 2 no encontramos a ningún intérprete, porque había gente incrédula que entendía el idioma que se hablaba. Pero en 1 Corintios capítulo 14 encontramos una situación diferente, una situación más parecida a la que se da hoy día. Allí se trata del uso de las lenguas en una reunión de la iglesia, en que estaban presentes personas de una sola nacionalidad, donde todos hablaban el mismo idioma. Por ejemplo, una congregación de hispanos de cualquier nacionalidad. Para tal situación la Biblia declara, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, versículo 28. Por supuesto, la razón por este reglamento es que todo cuanto se hace en la iglesia debe hacerse para la edificación de los oyentes. Y al no entender el significado de las palabras del individuo que hablan en otro idioma, sus palabras no les edificaría en nada. No sé si usted alguna vez ha estado presente cuando hablan en lenguas y usted no entiende nada. O tal vez ha estado presente cuando realmente hablan en otro idioma. Cuando está presente algún extranjero o usted está visitando en otro país tal vez y no entiende nada de lo que dicen. ¿Es edificado? No en el sentido bíblico, porque el apóstol Pablo insiste en 1 Corintios 14 que la edificación depende de entender las palabras. Y esto es cierto, a pesar de la insistencia de algunos religiosos que dicen que la edificación viene al saber que Dios está usando al hermano fulano o la hermana mengana para su gloria. Bueno, la Biblia sencillamente no está de acuerdo con ellos. En 1 Corintios capítulo 14, comenzando con el versículo 5, el apóstol Pablo escribe: Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Ahora, ¿por qué quiere Pablo o cree que es más importante que profeticen en vez de hablar en lenguas? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué? A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo dice que sin intérprete la iglesia no recibe edificación verdadera cuando uno habla en lenguas. Si yo empiezo a hablar en español en una congregación de habla inglesa, estos no van a ser edificados a menos que yo les interprete lo que estoy diciendo, o a menos que alguno traduzca lo que estoy diciendo a ellos. Si empiezo a hablar en inglés en una congregación de habla hispana, no van a ser edificados a menos que alguien les traduzca lo que estoy diciendo, dice Pablo. Él dice que no hay edificación para la iglesia sin la interpretación de las palabras al idioma natural de ellos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea que el simple hecho de hablar en lenguas, de hablar en otro idioma, de hablar cosas que no se entienden, no aprovechen nada. Es necesario hablar algo que se entiende, alguna revelación, algún conocimiento, alguna profecía, alguna doctrina que entiende la persona para que sea realmente de provecho para su espíritu. La edificación, según la Biblia, viene por medio del entendimiento de las palabras que se hablan. Al que ora en lenguas sin intérprete, el apóstol Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 17, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea que aquel que no entiende la oración no es edificado al simplemente saber que el otro
está orando en algún otro lenguaje. Y es por este motivo que el apóstol Pablo declara en 1 Corintios 14, 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pero en las religiones modernas, en las cuales se observa que hablan en lo que ellos llaman lenguas en la congregación, lo hacen, pero lo hacen sin intérprete. Por tanto, están desobedeciendo este mandamiento directo del Espíritu. Aquellos que alegan tener el Espíritu de Dios están desobedeciendo los mandamientos directos del mismo Espíritu. Algunos rechazan lo que la Biblia dice en este punto. Otros dicen que lo aceptan y que quisieran tener un intérprete, pero que Dios todavía no ha contestado sus oraciones. Sí, algunos me han dicho así. Mientras tanto, siguen desobedeciendo el mandamiento del Espíritu Santo. Esto no es lo que yo llamo respeto a la palabra de Dios. No es lo que yo llamo ser guiado por el Espíritu Santo. ¿No le parece extraño que nunca les falta quien hable en lenguas, pero siempre les falta quien las interprete? El Espíritu Santo daba ambos dones en el tiempo del primer siglo, pero hoy día parece que solamente da lo que ellos llaman el don de hablar en lenguas. Es aún más extraño que nunca pueden hablar el idioma de algún extranjero que por casualidad esté presente para que él compruebe si sus poderes son o no del verdadero Espíritu Santo de Dios. Me pregunto, ¿serán guiados estos por el Espíritu Santo a desobedecer la palabra del Espíritu? Estoy seguro que no. Hay otro aspecto del don de hablar en lenguas que ellos directamente contradicen. En el Nuevo Testamento, el don de hablar en lenguas, como todo don espiritual, era un don que estaba sujeto a la dirección del dotado. O sea que el cristiano que tenía el poder de hablar en lenguas, también tenía la capacidad de hablar o de no hablar. Bien podía hacerlo cuando quería, o mejor dicho, cuando debía hacerlo, y bien tenía la capacidad de abstenerse cuando debía abstenerse. No era un poder incontrolable. De otra manera, las exhortaciones del apóstol Pablo en 1 Corintios 14, versículos 27 y 28, no tienen ningún sentido. Él dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, por favor, razonemos. Si no tuvieran el control sobre este don de hablar en lenguas, ¿cómo harían para detenerse y abstener de hablar mientras otro hablara? Bueno, lo que observamos hoy día es que no lo hacen. ¿Cómo irían por turno? Y se limitaría en una ocasión a 2 o 3 oradores, no más. ¿Cómo podrían callarse al no haber intérprete si se tratara de un poder incontrolable? Que ellos no tenían que apagar el espíritu, sino cuando el espíritu les movía que tenían que hablar. Pero los que en la actualidad alegan tener estos poderes, ellos no observan estos reglamentos. Hasta, imagínense, se atreven a decir que no pueden callarse al ser impulsados por el Espíritu Santo, porque esto, según ellos, es apagar el espíritu, o algunos dicen que es resistir el espíritu. Nos hace pensar, nos hace imaginar que tal vez el don que ellos tienen no es igual en ninguna manera al don de hablar en lenguas de que habla el Nuevo Testamento. Sabemos que hay muchas diferencias, pero parece que no hay ninguna semejanza entre lo que ellos hacen y lo que la Biblia llama el don de hablar en lenguas.
Imagínense el énfasis que dan a este supuesto don del Espíritu Santo. También lo que ellos practican en cuanto a la participación de la mujer, en cuanto al hablar en lenguas en la congregación, es una clara y directa contradicción de las enseñanzas del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Deben las mujeres hablar en lenguas en la congregación? Lo hacen en sectas modernas. Hacen lo que ellos llaman hablar en lenguas en la congregación. Pero en el Nuevo Testamento, las mujeres no podían ejercer el don de hablar en lenguas en la congregación. En el contexto, hablando acerca de dones espirituales, especialmente el don de hablar en lenguas y el don de la profecía, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 14, versículos 33 al 34, como en todas, repito, en todas las iglesias de los santos. Fíjese bien que Pablo no está hablando de una costumbre de un solo lugar, sino en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 1 Corintios 14, versículos 33 al 34. Pero en muchas religiones modernas que alegan tener el don de hablar en lenguas, y de esto estaba hablando, las mujeres ejercen este don en la congregación y en general desobedecen el reglamento de Dios. Lo que debían hacer es escuchar el consejo del apóstol Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14, versículo 37. Imagínense, algunos van al extremo de decir que solamente se trata de una opinión del apóstol Pablo. Bueno, las opiniones expresadas por Pablo en 1 Corintios son mandamientos del Señor, porque él fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para dar estos mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos es que las mujeres no practiquen el don de la profecía ni del hablar en lenguas, ni hablar de ninguna manera en la enseñanza de la iglesia en las congregaciones. Vuestras mujeres callen. Ahora, debemos preguntar por qué practican ellos este don, que ellos llaman hablar en lenguas, que yo considero nada más que jerigonzas. En el Nuevo Testamento, el don de hablar en lenguas podía servir uno de dos propósitos específicos, y según la Biblia, solamente uno de estos dos propósitos. No podía tener otro. Primero, su propósito principal era de servir como señal a los incrédulos. En este sentido, algún hermano o hermana habló en lenguas para confirmar la palabra del evangelio que predicaban los cristianos. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto mismo fue el resultado en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles hablaron en lenguas, y se confirmó así la predicación del apóstol Pedro, cuando por primera vez se anunció en su plenitud las buenas nuevas, el evangelio de Cristo. Y tan potente fue la señal que Pedro pudo acusarles de haber dado muerte al Hijo de Dios. E imagínense cómo 3,000 creyeron su palabra y obedecieron el evangelio. Para esto mismo se dieron todas las señales, para confirmar la palabra de la predicación del evangelio de Cristo. Fue con este propósito que se usaron estos poderes. Un hermano o una hermana hablaba en lenguas para convencer al incrédulo que la palabra que se predicaba era realmente la palabra de Dios. Las lenguas son por señal a los incrédulos. Pero las jerigonzas, que nadie entiende, ¿no sirven como señal a los incrédulos? Es precisamente esto
lo que Pablo explicó a los corintios cuando ellos hablaban en idiomas que ninguno de los asistentes a sus reuniones entendía. Él les explicó que si no había nadie presente que entendía lo que hablaban, bueno, escuchemos su palabra. 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 1 Corintios 14, 23. Si fuéramos desconocedores de la Biblia, esto podríamos pensar de aquellos que hablan en jerigonzas, que están locos. Pero conociendo lo que la Biblia enseña sobre las lenguas, nos damos cuenta que ellos realmente no tienen este don, sino que están movidos no por la locura, sino por sus propias emociones, o bien por el espíritu del error. El don de hablar en lenguas, cuando fue usado correctamente, convencía al incrédulo. Las jerigonzas no convencen a nadie. Al contrario, confunden y aún hacen que el indocto o el incrédulo piense que están locos o que son fanáticos. Segundo, el segundo propósito que el Nuevo Testamento presenta para hablar en lenguas, aunque no fue este su propósito principal, pero el segundo propósito fue que sirvieran para la edificación en la iglesia. 1 Corintios 14, 5. Pero, fíjese bien, para el cumplimiento de este propósito fue necesario que hubiera un intérprete, un traductor. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 26 al 28. En resumen, comparando el don bíblico con el fenómeno moderno. Las lenguas en el Nuevo Testamento eran idiomas como el francés, el griego, el alemán, pero en las religiones modernas no son idiomas, sino jerigonzas, como se pueden observar aún en las religiones paganas. Segundo, en el Nuevo Testamento no se hablaron en lenguas sin un intérprete, pero en las religiones modernas se hablan sin intérprete. En el Nuevo Testamento estaban sujetas a la dirección y la voluntad del dotado, pero en las sectas modernas son incontroladas. Cuarto, en el Nuevo Testamento no se hablaban por mujeres en la congregación, pero en las religiones y sectas modernas, las mujeres son las primeras que hablan en lenguas en la congregación. Quinto, eran señal al incrédulo durante el tiempo del Nuevo Testamento, pero hoy día no son por señal al incrédulo. Más bien los usan como para animar a los hermanos a entusiasmarse más. Sexto, se traducían para la edificación de la congregación, pero hoy día no se traducen con este propósito en mente. Llego a la conclusión y digo tajantemente que el fenómeno moderno llamado hablar en lenguas no es el don bíblico, no es el don dado por el Espíritu Santo del verdadero don de hablar en lenguas. Con esto concluimos nuestro estudio acerca de este primer fenómeno y primer don bíblico, la comparación entre los dos, el de hablar en lenguas. Queremos pasar a una segunda ilustración de la manera en que hay diferencias drásticas entre aquellos dones espirituales y los fenómenos que se observan hoy día. Y esta segunda parte tiene que ver con los sueños.
Vendrá como sorpresa para muchas de las personas que usted enseña que el Nuevo Testamento no menciona ni siquiera un tan solo caso de un miembro de la iglesia que tuviera algún sueño. La Biblia no habla de la interpretación de sueños por cristianos. La Biblia no habla en el Nuevo Testamento de las revelaciones en sueños, ni la interpretación de sueños como parte de la promesa de los dones del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, que habla de los diferentes dones espirituales, señales que iban a confirmar la palabra, no habla de este don de sueños o de la interpretación de ellos. También en 1 Corintios capítulo 12, donde encontramos la lista de los diferentes dones espirituales repartidos por el Espíritu Santo en la iglesia, no encontramos el don de recibir revelaciones en sueños ni el don de interpretar sueños. Sencillamente no se presentan. En realidad, cuando examinamos con cuidado el Nuevo Testamento, encontramos solamente 6 ocasiones en las que personas recibieron algún mensaje de Dios en sueños. 4 de estas son revelaciones dadas a José, el esposo de María, madre de Jesucristo. El primer sueño de José se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En este sueño, José supo que el Espíritu Santo había engendrado en María al Hijo de Dios. Después del nacimiento de Jesucristo, José fue advertido en sueños para que huyera a Egipto. Mateo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. También José fue llamado en sueños a regresar, porque Herodes había muerto. Mateo 2, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y finalmente, José en sueños fue enviado a Galilea. Mateo 2, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Estos 4 casos de revelaciones en sueños se encuentran todos en Mateo capítulos 1 y 2. También durante este mismo periodo de tiempo, los magos que visitaron al infante Jesús también fueron advertidos. En Mateo 2:12, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El único otro caso de un sueño en el Nuevo Testamento es el de la esposa de Pilato. Ahora, la Biblia no dice específicamente que el sueño de ella fuera una revelación de Dios. Bien podría haber sido su propia duda o sentimiento de culpa por la participación de su esposo en las falsas acusaciones contra Cristo. Es posible que este sentimiento de culpa haya causado este sueño que ella tuvo. En Mateo capítulo 27, versículo 19. Y estando él, hablando de Pilato, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Repito, no sabemos si los sueños en los cuales ella dice que ha padecido mucho realmente fueran de Dios o sencillamente por el sentimiento de culpa o las dudas que ella tuviera.
De todas maneras, solamente tenemos estas 6 revelaciones en sueños mencionadas en el Nuevo Testamento. Y todo esto antes de la muerte de Cristo Jesús, antes del establecimiento del nuevo pacto. Ahora, para realmente aprender algo acerca de los sueños, tenemos que ir al Antiguo Testamento, ya que en el Nuevo realmente no tienen mucha importancia. Esto, por supuesto, es algo que debe causar mucha extrañeza entre los religiosos modernos que dan tanta énfasis y tanta importancia a algo que nunca se menciona en la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero yendo al Antiguo Testamento, aprendemos cuál es su propósito verdadero. Estudiando bien los casos de los 11 individuos que recibieron sueños en el Antiguo Testamento y otros textos relacionados con esto, encontramos un principio básico. El sueño servía como uno de los medios por los cuales Dios revelaba su voluntad a los profetas. Otros medios en el Antiguo Testamento incluyen las visiones, la inspiración directa y las lenguas. En Números capítulo 12, versículos 5 al 8, Jehová explicó a Aarón y María el puesto especial de Moisés como siervo suyo y su distinción de los demás profetas. Notará en esta enseñanza que los profetas también eran conocidos en aquel tiempo como videntes, porque recibieron sus revelaciones en visiones, por esto llamados videntes. Entonces Jehová descendió, estoy leyendo Números 12, versículos 5 al 8. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 12, 5 al 8. Según el texto bíblico, Moisés fue diferente de los otros profetas de Dios, en que solamente él recibió su mensaje o revelación directamente de Jehová. Los demás recibieron sus revelaciones en visiones o en sueños. Así que el propósito de los sueños era revelar a los profetas en el Antiguo Testamento el mensaje de Dios. Ellos luego lo predicaron al pueblo. Pero ahora, hoy día, no hay ninguna revelación nueva de parte de Dios, porque ya tenemos su revelación completa y perfecta escrita en la Biblia. Como hemos estudiado ampliamente en cuanto a los demás milagros, los sueños ya no son usados por Dios para revelar su voluntad. Ahora la Biblia cumple este propósito. Tenemos en la Biblia el fruto de todos los medios de revelación, de hablar directamente a Moisés, de hablar en sueños y visiones a otros profetas, de inspirar directamente con el mensaje de Dios a otros, de hablar en lenguas por otros. Tenemos el fruto en la Biblia de todo esto, de toda la revelación de Dios por todos los diferentes medios, incluyendo los sueños. Ahora en la Biblia tenemos la revelación completa y perfecta de la voluntad de Dios. Y debe recordar el estudiante lo que estudiamos en 1 Corintios 13 en cuanto a lo que es en parte y lo que es perfecto, completo. Ya no necesitamos lo parcial porque tenemos lo que es completo, la completa revelación de la voluntad de Dios en la Biblia. Y realmente podríamos terminar aquí el estudio sobre los sueños porque con esto eliminamos la necesidad de ellos. No obstante,
Vamos a considerar brevemente los 11 individuos que recibieron sueños en el tiempo del Antiguo Testamento para aprender algo acerca de su propósito. Algunos de estos individuos no eran del pueblo de Dios, no eran hijos de Dios. Pero lo importante es que las revelaciones que se recibieron siempre tenían algún beneficio para el pueblo de Dios o para algún miembro de este pueblo. Tenía algo importante que ver con el plan divino. No se trata de asuntos íntimos personales, sino que se trata de algo que tiene que ver con el pueblo de Dios y el desarrollo del plan de Dios para la salvación del mundo. El primero que encontramos es Abimelech, en Génesis capítulo 20, versículos 3 al 7. A Abimelech Dios le reveló que estaría pecando contra él al tocar a Sara y tomarla a ella, porque ella era esposa de Abraham, un mensajero de Dios. Abimelech no lo sabía. Él no sabía que Sara era esposa de Abraham. No sabía que la mujer estaba casada. Estaba engañado y creía que era hermana de Abraham. Y por este motivo Dios se lo reveló. Es importante, porque Sara y Abraham en su relación como padres del hijo de la promesa iban a jugar un papel muy importante en el desarrollo del plan de Dios. A Abraham fue a quien Dios había dado la promesa de que en su simiente iba a bendecir a todas las naciones del mundo. Imagínese el problema que habría causado que este rey pagano hubiera tomado a Sara y Abraham ya no podría haber por medio de ella engendrado al hijo de la promesa, a Isaac, el padre de Jacob, el padre de Israel, de toda la nación, y así del Cristo. Así que se trata de algo muy importante en esta revelación, importante en el desarrollo del plan divino. El segundo que encontramos es Jacob, tanto en Génesis capítulo 28 como también en el capítulo 31. Dios le reveló que estaba con él y que le estaba ayudando en los problemas que él tenía, especialmente con su suegro Labán. Nuevamente, Jacob es un hombre importante en el desarrollo del plan divino. Y la revelación en Génesis 31 también ahora va a Labán, el suegro de Jacob, en el cual Dios le advirtió que no hablara a Jacob descomedidamente, y de esta manera Dios le ayudó a su hijo Jacob. Jacob, por supuesto, es aquel que se hizo padre de toda la nación de Israel. Su nombre realmente fue cambiado a Israel y jugaba un papel muy importante en el desarrollo del plan de Dios. Y así cada una de estas personas que encontramos son importantes en el plan divino. José y personas relacionadas con José, el copero del faraón, el panadero del faraón, el faraón mismo. Tenemos 4 revelaciones en sueños que José no solamente recibió revelaciones, sino también interpretó estas revelaciones en sueños, y por medio de estas interpretaciones salvó su vida y fue elevado a un puesto de importancia en el reino egipcio. Y cuando vino el tiempo de hambre sobre toda la tierra, por medio de su puesto, él pudo salvar a su pueblo, a Jacob, su padre, y sus hermanos, y así sucesivamente a la nación escogida de Dios, la nación de Israel. Hemos llegado al número 8 en esta lista de individuos, que es el madianita, en Jueces capítulo 7, versículos 13 al 14. En este caso, en un sueño, le fue revelada la victoria de Gedeón sobre los madianitas, enemigos del pueblo de Dios. Gedeón fue un juez del pueblo de Dios en aquel tiempo, y cuando él oyó la interpretación del sueño, él armó sus fuerzas para la batalla y la ganaron. También Salomón, uno de los grandes reyes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel,
En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 15, recibió una revelación en sueño. Fue en sueño que Dios le dijo que pidiera lo que quería. Y Salomón pidió sabiduría. Y como creo que todos conocen, además de la sabiduría, también recibió grandes riquezas y gran poder por la buena actitud manifestada en respuesta a esta oferta de Dios. En Daniel encontramos a un rey pagano que recibió revelaciones de parte de Dios por medio de sueños. A Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, le fue revelado en sueños sobre la imagen que su reino y los 3 reinos siguientes, aunque dados por Dios, serían quitados y destruidos por Dios mismo. Se le reveló también acerca del establecimiento del verdadero reino de Dios, la Iglesia de Cristo. Y Daniel, el mensajero de Dios, interpretó este sueño para que él lo entendiera. En Daniel capítulo 4, a este mismo rey le fue revelado que él iba a ser castigado por Jehová porque había sido muy presuntuoso y orgulloso. Se le enseñó que el reinado es de Dios, el mensaje principal del libro de Daniel. Y Daniel otra vez le interpretó este sueño. Daniel mismo también recibió revelación en sueño en Daniel capítulo 7, los versículos 1 al 28. En un sueño, Dios le reveló acerca de 4 bestias, y estas 4 bestias representaban 4 reinos, y especialmente se le reveló acerca del dominio de Dios y su reino sobre estos reinos del mundo. Bueno, espero que en esta lista usted ha notado en todos estos ejemplos bíblicos de los sueños la ausencia de cosas personales no relacionadas con el reino de Dios. Estas cosas personales, pormenores de la vida, son las que muchas veces se observan en los sueños que todos los hombres tenemos como un fenómeno natural del subconsciente. El sueño es un fenómeno que puede tener explicaciones o razones físicas, por ejemplo, como la mala digestión, el dolor en alguna parte del cuerpo, o el estar en una posición incómoda. También puede ser causado por cierta asociación de ideas o experiencias, dudas, temores y otros problemas de la vida consciente que se expresan por medio del subconsciente en el sueño. Pero los sueños bíblicos no eran así. Estos sueños eran directamente revelaciones de la voluntad de Dios, con un propósito especial para el pueblo de Dios en aquel tiempo. No trataba de cosas que realmente no eran importantes para el desarrollo del plan de Dios o el pueblo de Dios. Pero no nos debe extrañar cuando nosotros hoy día soñamos cosas relacionadas con la vida real, aun cosas que después sucedan. Por ejemplo, su servidor tuvo un sueño sobre un terremoto antes del terrible terremoto en Guatemala en 1976. Pero esto no fue por revelación de Dios. Por coincidencia, venía hablando con otro hermano acerca de terremotos el día anterior. Naturalmente la mente siguió pensando en esto cuando me dormí. Así que hubo una causa muy natural del sueño. No fue una revelación de Dios. Una profesora de matemática, tía mía, me contó que se acostó pensando en un problema de geometría y en sueño resolvió el problema. Despertó y anotó la solución. He tenido la misma experiencia con preguntas bíblicas. En sueño la mente al fin encontró la solución. Me despierto, apunto la solución. Pero no es algo nuevo, no es una nueva revelación. Es lo que la Biblia ya enseñaba. Es lo que anteriormente ya había estudiado en la Biblia.
y la mente consciente no lo recordaba, no lo compaginaba, pero la inconsciente sí lo recordó. Así fue que la mente al fin compaginó la información archivada, por decirlo así, y resolvió el problema en sueño. ¿De dónde vinieron muchos de los inventos que ahora tenemos como parte de la vida diaria? El auto, el avión, la bomba. Vinieron de la mente humana. Fueron engendradas en sueños, pero no como revelaciones del cielo. Algunas personas creen que el sueño sea un don especial, que solamente algunos dotados tienen, pero no es así. Todos soñamos por una u otra razón. Algunas veces lo recordamos, algunas veces no. Pero los sueños en la actualidad no sirven como medio para la revelación de la voluntad de Dios. Esta revelación completa y perfecta de la maravillosa voluntad de Dios para nosotros está en la Biblia y solamente en la Biblia. Pero para algunas personas que basan sus doctrinas sobre revelaciones que se reciben en sueños, a pesar de que contradicen lo que la Biblia enseña claramente, les queremos recordar que la Biblia habla de sueños falsos, de sueños que engañan, de sueños que destruyen a la persona. En Jeremías capítulo 23, versículos 25 al 27 y luego en el versículo 32, Jeremías escribió acerca de este problema. Escuchemos la advertencia. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hay otras profecías con respecto a lo mismo. Y refiero al estudiante nuevamente a la lección sobre la prueba de los espíritus y la necesidad de basarnos no en revelaciones modernas, sino en la palabra escrita y comparar todo sueño, supuesta revelación moderna a la luz de las Escrituras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Si en sueño usted pueda aprender algo que la Biblia no enseña, no lo crea. Y si en sueño le apareciera algo que la Biblia enseña, ya fue revelado en la Biblia, no en sueño. Dios no nos revela su voluntad en sueños hoy día, sino en su palabra, y solamente en su palabra. El fenómeno moderno de los sueños no es igual al don bíblico de sueños. Y hay muchas, pero miles y miles de personas que están confiando en algún sueño que han experimentado, alguna revelación supuesta que han recibido en sueños, y se están engañando y se van a perder si siguen esa doctrina falsa que están siguiendo, ajena a la voluntad de Dios, y todo por causa de una falsa confianza, una confianza mal basada en sueños. Ahora queremos pasar a un tercer fenómeno y compararlo con el don bíblico. Me refiero a la sanidad divina, los milagros de sanidad. Debe quedar bien claro que creo de todo corazón lo que la Biblia enseña sobre la sanidad del cuerpo. Santiago declara en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
Esto incluye la sanidad y la salud del cuerpo, mis estimados hermanos. Si nosotros recibimos nuestra salud, es porque Dios nos la ha dado. Aunque vayamos a 1000 médicos, la medicina y los tratamientos y todo el conocimiento de los mejores médicos no son nada más que bendiciones que Dios ha puesto en la tierra y los hombres sencillamente las han descubierto y las están utilizando. Solamente Dios puede crear la vida de la nada. Solamente Dios puede sostener la vida. Y solamente Dios puede sanar, aunque lo haga por medio de médicos y medicinas o como Él lo haga. Pero Dios es quien nos sana. Esta es sanidad divina. Además, la Biblia nos enseña que entre los milagros de Cristo y sus apóstoles hubo milagros de sanidad. Ya hemos estudiado el propósito de todos estos milagros y su tiempo de duración. Pero siendo que algunas personas alegan sanar milagrosamente hoy día, creo importante comparar el fenómeno moderno de lo que llaman la sanidad divina con el don bíblico de la sanidad divina, de los milagros de sanidad. Vamos a ver ambos casos. Vamos a ver los sanadores modernos y vamos a ver los milagros de sanidad en el tiempo del primer siglo, en el tiempo del Nuevo Testamento. Y al estudiar los dos casos, vamos a encontrar al menos 4 diferencias fundamentales entre los milagros de sanidad que Cristo y los apóstoles hicieron y los supuestos milagros de sanidad que hacen los hombres hoy día. El primero es sencillamente que los sanadores modernos no pueden sanar a todos. Cualquiera que ha visitado sus campañas de sanidad divina u observado sus esfuerzos no necesita documentación sobre esto. Quizá ellos mismos sean los primeros en reconocer que no pueden sanar a todos. Pero cuando examinamos lo que la Biblia enseña acerca del milagro de sanidad, encontramos que el don de sanidad que el Espíritu Santo impartió hizo posible toda sanidad, sin excepción. Cristo nunca falló. Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateo 4:23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Los apóstoles no fallaron tampoco después de recibir poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos 5:16 declara: y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Si los sanadores modernos tuvieran el mismo poder, podrían sanar a todos de la misma manera, pero no pueden. No pueden. Y no tienen el mismo poder del Espíritu Santo de Dios. No hay duda. Podríamos terminar solamente con este punto, con esta diferencia, y saber que no tienen el poder del Espíritu Santo. Segundo, los sanadores modernos no hacen milagros comprobables. No sanan enfermedades claramente visibles y comprobadas en personas bien conocidas por el pueblo. Cuando observamos los milagros de sanidad que hicieron Cristo y los apóstoles, estos no nos dejan lugar a dudas. Sanaron enfermedades visibles y lo hicieron en casos bien conocidos por el pueblo. Sanaron, por ejemplo, a leprosos. En un leproso no había duda que realmente estaba enfermo de una enfermedad incurable. Y cuando se curó,
pues no había duda de que realmente se había curado, porque era algo que todos podían ver, palpar. Sanaron a paralíticos. Los paralíticos también eran evidentemente enfermos, ciegos, aún de nacimiento, personas conocidas que habían padecido de ceguera desde el tiempo en que nacieron. Y luego de repente este hombre se sanó por medio del poder de Cristo Jesús. Sanaron a mudos, hombres que no podían hablar, y de repente se les soltó la lengua. Sanó Cristo a un hombre con la mano seca, palpable. Todos podían ver que esta mano estaba arruinada, completamente seca, y de repente sanada, sana, completa, como la de nosotros. Sanó Cristo a un herido como Malco, que perdió la oreja, y de repente Cristo le sanó y esta oreja estaba completa en su lugar nuevamente. Sanaron a sordomudos, cojos, hasta resucitaron a muertos. Yo no entiendo cómo es que pueden los sanadores modernos alegar tener el mismo poder del Espíritu Santo, pero nunca hacen esta clase de sanidad. Lo que ellos sanan son cosas que realmente dejan lugar a dudas. ¿Han sanado los sanadores modernos a un hombre que ha perdido algún miembro del cuerpo como Malco? ¿Han sanado a un cojo de nacimiento, a un leproso? No, de ninguna manera. Las sanidades en que ellos se especializan son enfermedades que tienen explicaciones psicológicas, como enfermedades psicosomáticas, en las cuales la mente es la verdadera causa del problema que tiene el cuerpo. O si no, son enfermedades que ninguno puede ver y estar seguro que realmente hay enfermedad. O si no, son enfermedades no comprobadas por médicos capacitados e imparciales. O enfermedades que podrían curarse de otra manera. O si no, en gente no bien conocida. Ellos pueden curar a úlceras, dolores, cánceres internos supuestamente y cosas al estilo, pero no pueden curar instantáneamente a una pequeña herida en el dedo de uno de sus miembros más fieles. Fíjese bien, no pueden sanar instantáneamente a una pequeña herida en el dedo de uno de los miembros que ellos tienen, que son los más fieles, los de más fe. No lo hacen. No pueden hacer milagros de sanidad comprobables y comparables con las de Cristo y sus apóstoles hicieron. O si pueden, que lo hagan. Y que lo hagan públicamente para que todos creamos. Que vayan al cementerio a levantar testigos confiables a sus poderes milagrosos. O para ser más sencillo, que sanen instantáneamente una pequeña herida en el dedo de uno de sus seguidores y que lo hagan en público. Seguramente el poder del Espíritu Santo no ha disminuido. Si ellos tienen este poder, que lo prueben y que dejen de andar con cuentos como hacen hoy día. Para esto fue dado el poder del Espíritu Santo, según Marcos 16, 17 al 20, para probar, para comprobar que así es. Tercero, y esto es bien palpable, los sanadores modernos no sanan instantáneamente ni completamente, sanan a plazos, si acaso. Especialmente cuando se trata de una verdadera enfermedad, sanan a plazos. Cuando se trata de algo que tiene causa física. Esto es sanidad, pero no es milagro de sanidad. Los milagros de Cristo y los apóstoles se hicieron efectivos inmediatamente. Por esto mismo eran señales. No es ninguna señal de poder sanar a un individuo sobre un periodo de semanas o meses, ni después de varias pruebas. Los psicólogos y los médicos pueden hacer lo mismo, y ellos lo hacen sin ninguna fe en Dios, algunos. ¿Por qué no sanan como Cristo y sus discípulos que verdaderamente recibieron el poder del Espíritu Santo? Y Jesucristo extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció.
Mateo 8:3. En Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. En Marcos 7:35 declara, al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. En Hechos 3:6-8, acerca de un milagro de los apóstoles, la Biblia dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Usted notará que además de sanar en el instante, ellos sanaron completamente a los individuos. El leproso no tuvo necesidad de seguir un tratamiento. El sordomudo no tuvo necesidad de estudios sobre cómo hablar de nuevo, sino que inmediatamente pudo hablar bien. El cojo no empezó aprendiendo a caminar, sino que al instante ya pudo andar y hasta saltar. Y no solamente por el momento, como en algunos casos modernos que se han visto, sino continuamente. Esto, según la Biblia, es un milagro de sanidad. Pero los trucos, las sanidades psicológicas que se observan hoy día, no lo son. Cuarto, los sanadores modernos culpan al enfermo de no tener suficiente fe cuando no lo pueden sanar. Pero esto no es más que una excusa débil y definitivamente no es bíblica por su falta de poder. Nunca encontramos que el Señor o alguno de sus apóstoles hayan dicho esto antes del día de Pentecostés, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles fallaron una vez en sanar a un muchacho, pero Jesús aclaró que la razón fue la falta de fe de ellos, no la del enfermo. Mateo 17:14-21. En Mateo 17, 19 y 20 dice el texto, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. De hecho, la fe no fue un requisito obligatorio para ser sanado, aunque naturalmente muchos sí tenían fe, pero ¿qué fe tuvo, por ejemplo, Lázaro para ser resucitado de los muertos? ¿Y qué de los demás que fueron resucitados? No tuvieron fe. ¿O qué fe tuvo el criado del centurión? Él fue sanado. ¿O el cojo que sanaron Pedro y Juan? Él quería dinero, no la sanidad. Fue sanado por fe. Pero fue por la fe de los apóstoles, no por la suya propia. No, mis estimados, el pretexto que presentan los sanadores modernos es esto, es pretexto. Y los identifica como falsos. Quizás ellos mismos sean engañados. Pero basado en esta diferencia y las otras que hemos visto, podemos concluir tajantemente que lo que ellos efectúan no es un milagro de sanidad divina. Así como en el caso de las lenguas y de los sueños, el fenómeno moderno de la sanidad divina no es igual al don bíblico. Antes de concluir esta lección, considero importante aclarar que la Biblia enseña y nosotros creemos que Dios sí nos sana, aunque no milagrosamente como hizo en el tiempo de Cristo y los apóstoles. En este caso no se trata de un don especial, no se trata de una señal, no se trata de un milagro, sino que se trata sencillamente de la respuesta que Dios da a la oración de fe. En Santiago capítulo 5 versículos 14-18, que es un pasaje que no trata del poder del Espíritu Santo, no menciona el Espíritu Santo, no menciona ningún don del Espíritu Santo,
no trata de los poderes ni los dones milagrosos del Espíritu Santo. Pero en este pasaje en Santiago 5, 14 al 18, aprendemos que Dios da la sanidad por medio de la oración de fe. El texto bíblico dice, en Santiago 5, 14 al 18, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjese bien que el tema en este texto no es el poder del Espíritu Santo. El tema no tiene que ver con milagros, ni milagros de sanidad. El tema es la oración. La enseñanza es sobre la eficacia de la oración de un hombre justo. Hay varias razones por las cuales decimos que este texto no se refiere a milagros de sanidad. Primeramente, no hubiera dicho que llamaran a los ancianos, sino a cualquier cristiano que tuviera el don de la sanidad. Pero lo dijo. ¿Por qué? Porque se trata de la eficacia de la oración de fe de un hombre justo. Y naturalmente los ancianos de una congregación serían los gigantes espirituales de la congregación y por tanto los hombres más justos y de más fe. Luego, el texto dice directamente que el enfermo sería sanado no por el poder del Espíritu Santo, sino por la oración de fe. Además, el ejemplo, la ilustración que presenta de Elías, no es ilustración de un milagro, sino del poder de la oración de un hombre justo. Lo que sucedió en respuesta a la oración de Elías fue algo muy natural. Lo milagroso es lo sobrenatural. No es natural, por ejemplo, que un hombre como Jesucristo ande sobre el agua. Pero el Señor lo hizo, manifestando así su poder milagroso. Pero es muy natural, muy de acuerdo con la naturaleza, que hayan sequías, aún de largo tiempo, y también que llueva después de estas sequías, y que llueva de las nubes que poco a poco se van formando. Y esto según el primer libro de Reyes, capítulos 17 y 18, es lo que sucedió. Este hombre de fe, Elías, oró, y poco a poco se iban formando las nubes, y cuando se habían formado y estaba nublado, entonces empezó a llover. Hubiera sido un milagro si la tierra, por ejemplo, hubiera dado su fruto sin el agua, o que hubiera llovido sin nubes. Pero lo que sucedió no fue un milagro, sino la obra de Dios, de acuerdo con sus leyes naturales, en respuesta a la oración de fe de un hombre justo. Lo que el texto realmente nos enseña es sencillamente que Dios está interesado en la condición física de su pueblo, y que Dios contestará las oraciones de sus hombres justos que le tienen fe cuando piden por la salud de alguna persona. Y esta es una gran bendición. Por supuesto, esta promesa también está limitada por lo que el apóstol Juan escribió en 1 Juan capítulo 5, versículos 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por tanto, cuando Dios no nos responde en forma positiva, cuando pedimos que Él sane a alguien y no lo hace, es porque no es su voluntad dar lo que estamos pidiendo. Lo que le toca al cristiano que tiene fe es confiar en la bondad y la sabiduría de Dios
y pedir con fe, podemos saber que si es lo mejor para nosotros, Dios nos dará nuestra salud cuando pedimos con fe. Esto, mis estimados hermanos, no excluye esfuerzos de nuestra parte, como por ejemplo el tomar medicinas. Debemos pedir a Dios el pan de cada día también, según Mateo 6:11. Pero si pensamos comer, hay que hacer más que pedirlo con fe. Hay que trabajar también. Y el mismo principio se aplica a nuestra salud. De hecho, la mención de la aplicación de aceite en este texto en Santiago 5 parece ser una referencia al uso del aceite con fines medicinales. La palabra ungiéndole viene de la palabra griega aleipho, que significa frotar o aplicar como medicina. La palabra griega aleiptes es un entrenador, uno que frota. No es la palabra crío. La palabra crío se refiere a ungir en una forma ceremonial, como Cristo fue ungido. Así que el concepto de ungir con aceite al enfermo no es símbolo del Espíritu Santo en este texto. Parece ser una aplicación práctica de la medicina conocida en aquel tiempo para el beneficio del enfermo, además de la oración de fe. O sea que estaban combinando la medicina del tiempo con la oración de fe para lograr la sanidad del cuerpo. En Marcos 6:13 se refiere también al uso medicinal del aceite en aquel tiempo. En Isaías 1:6 también hay referencia a esto. Pero sea como sea, el texto enseña claramente que la oración de fe es la que salvará al enfermo. Pero esto no excluye el uso de medicinas y médicos. Estas son bendiciones que Dios también nos ha dado. Sería ridículo alegar que no podemos tomar medicinas que Dios ha hecho disponible porque tenemos fe en Dios. Él espera que nos cuidemos, que aprovechemos todas sus bendiciones y que confiemos en Él. Para el cristiano fiel, el tratamiento de sus enfermedades no está limitado a la medicina, ni tampoco a la oración. Reconozcamos que la bendición de la sanidad divina es de Dios y glorifiquemos al Señor. Para el cristiano, lo primero que hace no es buscar la medicina, sino buscar a Dios. Pero esto significa también buscar el medicamento adecuado para tratar sus enfermedades con la ayuda del omnipotente Dios del cielo.